Aunque parezca un chiste de mal gusto, el gobierno de Gustavo Petro, a punto de cumplir 2 años en el poder, todavía encuentra tiempo en su apretada agenda para echarle la culpa de todos los males del país a los gobiernos anteriores, especialmente al del expresidente Iván Duque. Qué eficiente Gustavo Petro, ¿no? Últimamente el señor Gustavo Petro se ha convertido en el principal crítico de la deuda externa, que curiosamente él atribuyó a las decisiones de Duque. Claro, él se olvida convenientemente de mencionar que esa deuda aumentó en gran parte debido a las medidas necesarias para lidiar con la crisis económica y social desatada por la pandemia. ¿Quién iba a imaginar que una pandemia podía afectar tanto la economía del país? ¡Qué revelación!, ¿no? Para que no se nos olvide, el gobierno de Iván Duque, el PIB de Colombia se disparó un 10,6% en 2021, después de un desplome del menos 7% en 2020, lo que claramente muestra que algo se hizo bien. Pero volvamos al presente, donde el gobierno de Gustavo Petro ha logrado incrementar la deuda externa en unos módicos 9.728 millones de dólares en sus 2 años de mandato, del 104.643 millones de dólares en diciembre de 2022 a 114.371 millones de dólares en abril de 2024. Y oh sorpresa, no hay una pandemia que justifique esta subida. Menuda sorpresa, mi gente. Ahora, en cuanto a anuncios, el gobierno de Gustavo Petro se lleva el oro. Ha prometido consensos, reactivación económica, confianza inversionista y una industrialización de ensueño. El problema es que todo queda en promesas, mientras el gobierno de Gustavo Petro sigue con su ataque frontal al sector empresarial y no logra ejecutar bien el presupuesto de inversión. La economía sigue estancada. Y para añadir un toque extra, están planeando recortar 20 billones de pesos en inversiones. ¿Por qué? Claro, lo que Colombia necesita es menos inversión. Y no nos olvidemos de las comparaciones. Bajo el gobierno de Iván Duque se lanzó un plan de inversión con el sector privado por más de 150 billones de pesos, lo que fue crucial para sacar al país del estancamiento y llevar el PIB a un impresionante 10% en 2021. Pero claro, en el gobierno actual el crecimiento del PIB ha sido un triste 0,3% en 2023 y aún más triste 0,7% en el primer trimestre de 2024. Eso sí que es progreso, mi gente. Además, el gobierno actual parece estar en una competencia para ver cuántos sectores económicos puede hundir. La industria está en caída libre, el comercio lleva 18 meses en declive, el sector vivienda sigue en números rojos y las ventas de vehículos caen mes a mes. La inversión extranjera directa está en caída libre, mientras que el gasto público, el derroche y la corrupción suben como cohetes. Y como si esto no fuera suficiente, el gobierno no pierde la oportunidad de entregar mensajes contradictorios. Luis Carlos Reyes, el genio detrás de la desastrosa gestión de impuestos, es ascendido al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Bravo Gustavo Petro por premiar la mediocridad. Luego está la reforma tributaria, que parece una broma pesada, los escándalos de corrupción, el derroche desenfrenado y los viajes suntuosos del presidente y su séquito que no hacen más que empeorar la situación. El gasto en burocracia sigue creciendo, mientras que el gobierno pide más recursos. ¡Qué maravilla de administración, hombre! Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha notado que Colombia no es precisamente el destino favorito para la inversión extranjera. La inversión privada está en mínimos históricos y la inversión pública ha recibido recortes de 20 billones de pesos. Mi gente, esto es una fiesta de malos resultados. El panorama económico es tan sombrío que se podría usar como escenario para una película de terror y mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro sigue en piloto automático, haciendo anuncios vacíos y sin una estrategia clara. Parece que el cambio prometido se ha convertido en una marcha hacia atrás. Y mi gente, así es difícil llegar a cualquier parte. Señor Gustavo Petro, mientras el país enfrenta desafíos económicos cada vez mayores, lo que Colombia realmente necesita es acción y resultados tangibles, no más discursos ni promesas vacías. Es hora de que el gobierno deje de buscar culpables y comience a trabajar.
trabajar y trabajar, porque al final del día la solución no está en las redes sociales ni en los anuncios grandilocuentes, sino en el compromiso real con la mejora y la estabilidad económica. Solo con un firme enfoque en el trabajo duro y la implementación efectiva de políticas podremos superar estos tiempos difíciles y poner a Colombia en el camino del progreso.